uno de los tópicos que, sin temor a equivocarme, yo creo que ustedes han escuchado n número de veces, bajo diferentes enfoques, y que en ocasiones, dependiendo de quién y cómo se presente, a veces uno como médico dice, a ver, ¿qué laboratorio invitó a este doctor a hablar de asma? Ya sé qué me va a decir. Y luego, si es el otro laboratorio, va a decir, entonces me van a cambiar el concepto. En realidad, yo lo que les traigo a ustedes está todo escrito en lo que se conocen como lineamientos internacionales, en donde cuando uno habla de GINA, de BTS, de CIRCA, etcétera, a veces en un inicio uno pensaría que es un grupito de médicos que se puso a escribir los lineamientos para manejar el asma en las distintas edades pediátricas, cuando sin embargo es la experiencia vertida en más de 35,000 artículos indexados a nivel internacional, donde ahora sí, un grupo de médicos lo que hizo fue recabar esa información, analizarla y vertirla en un marmotreto que se conocen como guías de práctica clínica, y de las cuales probablemente la que más han escuchado es la Global Initiative for Asthma, mejor conocido como GINA. Yo cuando oí por primera vez GINA pensé que era una enfermera de algún hospital, pero no, después entendí que era esta síntesis del conocimiento. Hablar de asma es hablar de enfermedades respiratorias, hablar de la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en el paciente pediátrico. Cuando ustedes piensan en enfermedad respiratoria aguda, como bien lo señalaba la doctora Aldana, las neumonías, la infección respiratoria, sin duda alguna ocupa el primerísimo lugar. Pero cuando hablamos de afección respiratoria crónica en el paciente pediátrico, la más frecuente es asma. Pero más aún, cuando hablamos de enfermedades respiratorias crónicas a nivel internacional, a nivel mundial, y nos referimos a las estadísticas que nos muestran, nos dicen que para el año 2004 se registraban cerca de 300 millones de habitantes en este planeta con asma en el 2004. El cálculo es que para el 2025 habrá 400 millones. ¿Qué importancia tiene el señalar esto? Pues si recordamos que en el mundo somos alrededor de 7,000 millones de habitantes, y a estos 300 o 400 millones de asmáticos le sumamos las otras enfermedades respiratorias crónicas, vamos a entender que para la siguiente década nos vamos a encontrar con más de 1,000 millones de habitantes en este globo terráqueo portadores de algún problema respiratorio crónico. En Latinoamérica las estadísticas ubican a México para una prevalencia de asma alrededor del 12%. Esto si tomamos en cuenta la matrícula de educación básica para referirnos a los pacientes pediátricos, que nos dicen para el 2015, aunque ahí dice 2012, que hay cerca de 115 millones de habitantes en México, más unos 25 o 30 en el otro lado, súmenle, pero para los que estamos en México tomamos la matrícula básica de educación escolar y le ponemos el 12% que la estadística ISAC señala como prevalencia de asma, pues nos están diciendo que aproximadamente debe de haber en nuestra república un poco más de 3 millones de niños con asma. Júrenlo que les va a tocar alguno. Digo, pues, esos son muchos, pero ¿dónde están? Bueno, están distribuidos en toda la república, pero están en ese grupo etario. Algo de la estadística que uno siempre infiere si es o no necesaria. Mi maestro en paz descanse decía que las estadísticas son a veces como las minifaldas, parece que enseñan, pero no nos dejan ver exactamente lo que queremos. Y luego las estadísticas al médico dice, ¿y a mí para qué me sirve saber que hay más de 3 millones y que el 12%? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia es que a nivel internacional el asma, la prevalencia del asma, se ubica particularmente en los primeros años de vida, y esto en nuestra república coincide con lo que señalan diversos investigadores nacionales, de donde se ha tomado estas transparencias en las que se observa cómo la incidencia o una tasa por cada 1,000 habitantes demuestra que la principal incidencia de asma
se ocupa en los primeros años de vida. En otras palabras, el asma transita de mayor incidencia o prevalencia a menor incidencia conforme se incrementa la edad. ¿Por qué razón? Porque en la vida adulta, cuando se habla de asma, la prevalencia o la incidencia de la misma no ocupa el porcentaje que se señala en los primeros años de vida. Ese es un hecho. Y ahorita veremos la paradoja que significa hablar de este hecho. El segundo hecho, cuando hablamos de estadísticas, que es importante recalcar, es que el asma, desde el punto de vista de género, predomina en el género masculino en los primeros años de vida. Pero ¿qué sucede en la vida adulta? En la vida adulta, el asma es más común en las mujeres que en los hombres. En otras palabras, uno podría decir que el asma transita en relación al género del sexo masculino al sexo femenino. Estos dos aspectos nos llevan a una paradoja. Si recuerdan ustedes el concepto de paradoja, es una contradicción lógica que invita a una reflexión, y la idea de hablar de estadística es invitarlos a una reflexión. Si bien es cierto que el asma transita de la edad pediátrica de mayor frecuencia a menor frecuencia en la vida adulta y del género masculino al género femenino también en la vida adulta, la pregunta sería, o la paradoja sería, si el asma es una enfermedad que no se cura es lo que se sigue diciendo todos los lineamientos, entonces ¿dónde están todos esos pacientes masculinos asmáticos que hace 10, 20 o 30 años nosotros hacíamos diagnóstico de asma? ¿Dónde están? ¿Qué sucedió? ¿Cambiaron de sexo y por eso ahora son más mujeres? ¿Se curaron del asma? Entonces son una bola de mentirosos todos los lineamientos internacionales que dicen que no se cura, o no eran asmáticos y lo que hicimos fue decir que porque tenían tos y un par de sibilancias eran asmáticos y los condenamos a ese tratamiento durante mucho tiempo. Esta es la paradoja, esta es la invitación a reflexionar sobre esta contradicción estadística que parece que enseña o no enseña en realidad ante qué problema estamos. El otro punto es conceptualizar la enfermedad. Durante más de 3 décadas la enfermedad asmática se ha conceptualizado como un padecimiento inflamatorio crónico de la vía aérea. Y esto es relevante en función de que si nos están hablando de una enfermedad inflamatoria, es concebible entender que el mejor tratamiento debe de ser un antiinflamatorio. Y lo repito, se define, se conceptualiza como una enfermedad inflamatoria. Los mecanismos que desencadenan ese proceso inflamatorio son de diversa índole, como veremos más adelante. Sin embargo, conceptualizar el padecimiento como problema inflamatorio nos obliga a recordar que la estrategia terapéutica debe de dirigirse a disminuir o controlar esa respuesta inflamatoria. También nos dicen que es de evolución crónica, es fácil entender que el tratamiento entonces no se va a limitar a un par de semanas o un par de días. Muy probablemente requiera, como en otras entidades de evolución crónica, darle tratamiento por el tiempo que la enfermedad dure. Siempre lo decimos, estamos plenamente seguros que ninguno de ustedes aquí presentes, ante la pregunta de un diabético en su presencia que les dice, oiga doctor o doctora, usted me acaba de hacer el diagnóstico de diabetes, yo le creo porque usted es muy bueno, me han dicho, etcétera. Si ese paciente les pregunta, oiga doctor, y ahora, ¿cuánto tiempo voy a tomar tratamiento para mi diabetes? ¿Cuál sería su respuesta? Pues toda la vida, ¿sí? Lo mismo sucede con el hipertenso arterial. Luego entonces cuando el asmático pregunta, ¿y cuánto tiempo voy a tomar, inhalar o untar mi tratamiento? Al médico les cuesta mucho trabajo decirle que esta enfermedad todavía no hay cura, que si realmente es asma debe de mantenerse todo el tiempo. Lo frecuente es que el médico sea el primero en que se escabulle el golpe de contestar, tiene asma y va a ser todo el tiempo, porque entonces el paciente sale y se va con el de enfrente que dice que sí cura la enfermedad asmática. Desde el punto de vista etiopatogénico, fisiopatogénico,
sigue siendo como parte central el proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio, como veremos más adelante, determina el cambio de la reactividad de la vía aérea, determina la expresión clínica, determina la obstrucción al paso del aire, que es la característica funcional en estos casos. Sin embargo, el proceso inflamatorio no se da de manera simple o aislada, se da bajo dos premisas. Primero, es la interacción que la genética de ese paciente con la que nació determina que haya inflamación de la vía aérea cuando esta predisposición genética confronta un ambiente externo adverso. En otros términos, si conceptualizamos bajo esta idea el asma, podremos decir que el asma es el fenotipo que resulta de la interacción de los genes del paciente y el medio ambiente que le tocó vivir. Así las cosas, es fácil entender que el paciente con asma puede expresar sus síntomas en los primeros días o semanas de vida, pero también los puede expresar a los 80 años de edad en el examen prenupcial, donde el médico le dice, no, usted no está ansioso, lo que tiene es asma, ¿no? Entonces, entender esto nos lleva a otro de los conceptos que en la actualidad se manejan cuando hablamos de asma. Con el asma se nace, no nos hacemos asmáticos, no, muchos papás dicen, es que mi hijo es asmático porque el doctor Cuevas no le trató bien las infecciones de chiquito, pues por eso es asmático. A él le dio asma porque comía muchas paletas, porque el papá fuma. No es cierto. Con el asma se nace con la carga genética que predispone a desarrollar esta enfermedad. ¿Qué se necesita? Se necesita un ambiente adverso que detone los síntomas que van a caracterizar. Esa característica genética es lo que ustedes han escuchado como fenotipos e endotipos. ¿Y qué es el fenotipo? Son las características clínicas que se pueden observar en una entidad determinada, pero que no tienen una relación directa con la enfermedad. Por fin, ¿es o no es? No, es que se requiere hablar más de los mecanismos subyacentes, que ahora se conocen como endotipos, donde son distintivos de la enfermedad, distintivos fisiopatogénicos de la enfermedad, con fenotipos ya previamente definidos. No los quiero enredar, así como ustedes ya tienen que, ¿qué? ¿De qué están hablando estos? ¿Cuál será el fenotipo? ¿Cuál será el endotipo? ¿De qué me están tratando de decir? Lo que nos están tratando de decir es que dependiendo de esas características genéticas, dependiendo de la interacción con factores medioambientales, el paciente puede tener asma extrínseca o intrínseca, puede tener asma de inicio temprano o de inicio tardío, puede tener asma nocturna, asma inducida por ejercicio, asma por ácido acetil salicílico, asma inducida por agentes infecciosos. Y entonces los residentes en el instituto me decían, doctor, entonces hay muchos tipos de asma. No, es una sola entidad. Recuerden ustedes que somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Lo mismo sucede en el asma. Fenotípicamente la expresión cambia en función de ¿qué? De nuestros genes y de la respuesta que se tenga a la misma. Con esto en mente, ustedes al leer asma van a encontrar que se define asma inducida por virus, por ejercicio, por alergenos, asma no resuelta, asma de inicio temprano, asma no atópica, asma persistente, asma severa, intermitente, y a veces eso confunde al médico y dice, híjole, entonces me tengo que aprender muchos tratamientos y muchas cosas. No, estamos hablando del mismo padecimiento, de la misma entidad, en donde si conceptualizamos fisiopatogénicamente es una enfermedad inflamatoria crónica con la cual se nace, o sea, se nace con esa carga genética que va a hacer que el individuo, al confrontar un ambiente adverso, cual puede ser un alergeno, puede ser un irritante medioambiental, detonen los síntomas en algún momento y entonces tener la expresión clínica, la expresión fenotípica de asma. Así las cosas en la actualidad, pues es fácil entender que esos fenotipos o esa expresividad de la enfermedad puede ser episódica o puede ser desencadenada por múltiples factores. Ya se dieron cuenta que yo soy asmático y que tengo que estar, cuando hablo mucho, me da la tos. Y entonces mi esposa me dice, ¿eso te pasa por hablador? Entonces
entonces me permito tomar agua ahí. Les decía yo que esta es la expresión fenotípica que a veces confunde al médico, sobre todo cuando se pretende establecer una correlación directa con los diversos citoquinas que participan. Recuerden ustedes que dentro de la definición larga de la enfermedad dice que en esta enfermedad participan múltiples elementos celulares y los agentes que producen estos elementos celulares. Esto es la diversidad de citoquinas que inducen el sostener la respuesta inflamatoria a nivel epitelial desencadenada por factores medioambientales de tipo inmunogénico o no inmunogénico. En otras palabras, para no complicar todo esto, cuando se respira un agente irritante, aire frío, humo de tabaco, polvo casero, gas de microbusero, lo que ustedes quieran, su vía aérea responde. Pero ese es el mecanismo normal de respuesta, es la respuesta que todos los seres humanos ofrecemos ante un microbusero cuando uno se para atrás de él. Entonces empezamos a toser, se nos cierran los bronquios, con un mecanismo reflejo, podemos estornudar, tenemos hipersecreción. En el paciente con asma y el componente inflamatorio que subyace a nivel epitelial determina que esa respuesta sea exagerada. Luego entonces no necesita pararse atrás del microbusero. Con el polvo que todos nosotros estamos respirando en esta aula, con el cambio brusco de temperatura que confrontan todos los días, con los humos, con los pólenes, con la caspa de los animales, con los hongos termofílicos, etcétera, con una serie de factores medioambientales que normalmente en un sujeto no predispuesto genéticamente no genera respuesta, en un individuo asmático genera la respuesta. La mayoría de estos agentes que inducen esos cambios reactivos de la vía aérea, mejor conocidos como hiperreactividad bronquial, tienen que ver con alergenos, entendiendo los alergenos como partículas proteicas que inducen una respuesta inmunoalérgica. Y estoy hablando de partículas proteicas porque de repente siempre uno escucha, ¿sabe qué, doctor? Me dijo su médico que mi hijo es alérgico al humo del tabaco. Oigan, no, el humo del tabaco le hace daño a todo mundo. No, el humo no genera alergia, el humo del tabaco es un irritante que genera daño, ¿sí? Respiren ustedes hongos termofílicos y no es que generen una respuesta alérgica, generan el daño directamente de los hongos termofílicos. Inhalen ustedes partículas suspendidas después de una aspiradita aquí y olvídense del dermatofagoides, con el puro polvo y las partículas suspendidas tienen para tener una gama de reacciones funcionales que se expresan como asma. Sin embargo, es necesario insistir en que si bien es cierto que el 80% de los pacientes, ese mecanismo fisiopatogénico subyacente es por atopia es esa carga genética que determina en el individuo que confronta un ambiente adverso después el desarrollo de alguna de las enfermedades alérgicas, también hay un grupo de pacientes con asma alérgica no atópica. O sea, no tienen la atopia como carga genética, pero sí desarrollaron un evento de tipo alérgico. Y para acabarla de enredar un poquito más, todavía hay un gran grupo de pacientes asmáticos no alérgicos. De ahí que la conceptualización de la enfermedad sea como enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Porque cuando alguien dice es una enfermedad alérgica, pues el médico piensa, entonces le tengo que dar un antialérgico. ¿Sí? Es una enfermedad infecciosa, entonces lo que tengo que dar es un agente antiinfeccioso. Esa es la idea de conceptualizar bajo sustratos fisiopatogénicos reconocidos. Hasta aquí entonces podríamos decir que estamos hablando de una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, cuyo curso clínico y respuesta terapéutica es variable, no hay recetas de cocina, no los pacientes se presentan todos iguales, que tiene una base genética, se nace con el asma, en donde participan múltiples agentes medioambientales, no solamente agentes alérgicos, sino irritantes medioambientales o inmunogénicos y no inmunogénicos, y que esta dualidad la lleva a diferentes expresiones clínicas conocidas por fenotipos o endotipos. Esto es lo que los lineamientos actualmente los reconocen.
El asma, fíjense ustedes que se inicia muy tempranamente, en el 80% de los pacientes que son asmáticos. Esto lo demuestran diversos programas de investigación. Sin embargo, no se diagnostica más que apenas un 25% en esos primeros años de vida. Luego entonces, la enfermedad se expresa tempranamente, pero la diagnosticamos, en la mayoría de los casos, tardíamente. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, oye, pues, si el 80% de los pacientes con asma ya tiene una expresión clínica en los primeros años, ¿por qué no la diagnosticamos? ¿Cuál es el problema? Bueno, déjenme decirles que el problema viene al recordar que las bases para establecer el diagnóstico son tres: el sustrato clínico, el sustrato funcional respiratorio. Recuerden ustedes que la consecuencia de este padecimiento es el cambio funcional en la vía aérea, y siempre, como se hace el ejercicio que ustedes hacen todos los días, sobre un sustrato diferencial. Pero veamos algo así muy rápidamente. El diagnóstico en la clínica nos obliga a buscar signos y síntomas que sugieran obstrucción intermitente y variable al paso del aire. Desde este momento, ¿cuáles son? Pues la tos, la sibilancia, la dificultad respiratoria. ¿Y qué? ¿Tener tos, sibilancia y dificultad respiratoria es igual a asma? Oye, no, en pediatría hay cientos de padecimientos que pueden dar esos mismos signos o síntomas. Entonces aquí empieza uno a entender por qué existe gran dificultad de establecer un diagnóstico en los primeros años de vida. Desde el punto de vista funcional es necesario demostrar la obstrucción al paso del aire y la reversibilidad de esa obstrucción, ya sea de manera espontánea o por efecto terapéutico. Para demostrar eso hay que hacer una serie de estudios funcionales respiratorios que difícilmente en los primeros 5 años de vida se llevan a cabo de manera rutinaria. Y finalmente, cuando hablamos del diagnóstico diferencial, hay que excluir todas aquellas enfermedades que le den tos a los niños. Entonces dice, oye, en la torre, pues, ¿y cómo le voy a hacer, no? Si ustedes vemos en la clínica, la tos frecuentemente del paciente con asma tiene algunas características. Recuerden ustedes que esto es sensible, pero es poco específico. Habitualmente es espasmódica, habitualmente predomina en la noche, o es inducida por cambios medioambientales o por el esfuerzo del paciente. Cuando ustedes escuchen al familiar, observen en el pequeño este tipo de tos, pues puede ser un indicador de que su problema subyacente puede ser el asma. Frecuentemente la sibilancia es expiratoria y bilateral. No van a encontrar asmáticos que les sirve un solo hemitórax. No es que así sucede, no es cierto. La verdad es que esta es una enfermedad que, hablando del aparato respiratorio, compromete a todo el aparato respiratorio, desde la nariz hasta el último de los bronquiolos respiratorios, o, si podemos decir más allá, hasta el último de los alvéolos. La dificultad respiratoria es de diverso grado, no hay dificultad respiratoria similar, aunque se hable de asma leve, moderada o severa. Y finalmente, el diagnóstico, la manifestación de sensación de opresión en el pecho, de la dificultad para respirar, si bien es cierto es constante, esta es constante en los adultos y no en los pequeños. Recuerden ustedes que la evolución y el curso tienen una presentación variable, y perdón que insista en que no hay una receta de cocina para establecer el diagnóstico, ya que en estos primeros 3 características clínicas, si ustedes están de acuerdo conmigo, son muy frecuentes. ¿En qué otra patología? Pues en la infección respiratoria aguda, de cualquier tipo o etiología. ¿Qué es lo que se propone hacer en este grupo de pacientes cuando se tiene dificultad en la clínica para establecer? Bueno, existen lo que se conocen como índices predictivos. Aplicar el índice predictivo, que es una mnemotecnia donde la presencia de un criterio mayor, que puede ser el eczema en los pacientes menores de 3 años, rinitis alérgica antes de la edad de 3 años, la sibilancia sin presencia de infección respiratoria o la eosinofilia periférica, estos criterios mayores y menores han demostrado a nivel internacional que nos ofrecen una mayor probabilidad, cuando son positivos,
una probabilidad hasta de 2 de cada 3 pacientes de decirle a esa mamá que les lleva a su niño con 2 años de edad que tiene asma. O sea, tienen ustedes el 77% de índice predictivo positivo si aplican este factor, este índice predictivo en el paciente que en la clínica sugiere asma. Así las cosas, en el menor de 5 años es necesario aplicar ese índice predictivo. ¿Qué sucede en el paciente mayor de 5 años? Hay que demostrar el cambio funcional que define la progresión de la enfermedad asmática. O sea, el paciente asmático no controlado va perdiendo función respiratoria. Pues tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y a veces creemos que porque el niño ya no tose, ya no le sirve el pecho, tiene aparentemente buen crecimiento y desarrollo, hay que quitarle todo y nos vamos dando cuenta que cuando llega a la adolescencia o es un adulto joven, tiene una limitación en su capacidad funcional respiratoria que lo vuelve un inválido funcional respiratorio. Muchos de los pacientes asmáticos adoptan su profesión, su actividad en función de sus síntomas. ¿Por qué? Porque no se controlaron, porque alguien les dijo, control del asma es simple y sencillamente quitar los signos y no evaluar la función respiratoria. No me voy a meter a definir muchos aspectos de la función respiratoria, pero ustedes han escuchado de la evaluación funcional a través de espirometría. La espirometría en la actualidad, tanto la convencional, la asociada a reto, o como lo que ahora llamamos espirometría lenta, nos permite evaluar flujos y capacidades en el paciente con asma y sobre todo ejercer este concepto de diagnóstico que es el criterio funcional. Cuando no es posible tener esto al alcance, a veces la determinación del flujo expiratorio máximo en la mañana con un flujómetro y en la noche, la variabilidad en este flujo es un muy buen parámetro para que el médico establezca la presencia de un fenómeno obstructivo. Estas son el sinnúmero cada vez mayor de las entidades que se prestan a diagnóstico diferencial. No vamos a definir cada una de ellas, pero las traigo a colación porque si no tienen ustedes la evidencia funcional, probablemente estemos haciendo ese diagnóstico que les decía yo al principio, de muchos asmáticos que en la actualidad dicen, ¿y dónde quedaron? Cambiaron de sexo, se curaron, o en realidad nunca fueron asmáticos, y lo que tenían era un número de entidades que el médico no ejerció en ese concepto de diagnóstico diferencial para establecer un buen diagnóstico y en consecuencia el control de este padecimiento. ¿Qué es el control? El control es el objetivo primario cuando uno confronta un paciente al que hemos hecho el diagnóstico de asma. Este objetivo tiene como premisa permitirle al paciente alcanzar y mantener el control de asma. Pero cuando hablamos de control, mucha gente lo interpreta de distintas maneras. Yo les digo a mis alumnos, piensen en el control como en el amor, ¿no? Para ponernos así un poco románticos. Todos saben, todos lo conocen y saben que existe. Muy pocos lo pueden definir y es más fácil entenderlo cuando ya te dejó el novio o la novia, ¿no? Ya cuando chirrió, pues eso era el amor, ya se pudo. Entonces alguien dirá, oye, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, definido el control por los criterios o los lineamientos internacionales es que el paciente no tenga síntomas diurnos ni tampoco nocturnos, que no tenga despertares, que su actividad cotidiana sea normal, incluyendo durante el ejercicio, porque es muy común que los padres con niños asmáticos digan, sí, mi hijo está controlado, pero no lo saco a correr porque le da tos, no lo llevo a nadar porque le da tos, lo tengo encerrado todo el día en su recámara jugando te echamos unas buenas ondas ahí con las maquinitas del ni entiendo, yo decía antes, y ahí los tienen, y apenas sale el pobre niño a correr tantito al parque, empieza con los llaves, por eso lo encierro. Entonces, controles que no tenga síntomas diurnos, nocturnos, su actividad sea prácticamente normal, incluyendo durante el ejercicio, no haya necesidad de estarle dando medicamentos de rescate. Ustedes saben que los broncodilatadores de acción corta se utilizan como los medicamentos de rescate y la gente dice, no, pues fíjate que mi hijo inhala salbutamol o salbutamol mezclado con hipertropio porque dicen que es mejor. Bueno, es lo mismo. Dice, ¿lo inhala? ¿Cuántas veces lo inhala? No, lo inhala una vez, pero
3 días por semana, 4 días por semana. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 8 meses. ¿Y qué te dijo su médico? No, pues que estaba bien. Pues eso está totalmente mal. La aplicación o la necesidad de usar medicamentos de rescate es un indicador de falta de control. La función pulmonar debe de ser normal o lo más cercano a lo mismo y que no haya exacerbaciones, entendiendo las exacerbaciones como crisis, no como el cambio de la expresión clínica que tienen los pacientes, que a veces se confunde. Mi hijo tosía 2 veces por semana y ahora tose 4 veces por semana, está en crisis. No, lo que tiene es un cambio en la evaluación de ese. Entonces, así, con esto, pues el objetivo se establece pensando en el control. Entonces, hay que evaluar, hay que tratar al paciente pensando en el control, pero cuando hablamos de control, o sea, cuando hablamos de la aplicación terapéutica de control, es como cuando se habla de disfunción eréctil. ¿Qué tiene que ver la disfunción eréctil? Bueno, es necesario alcanzar, pero sobre todo sostenerse. O sea, no se vale nada más, ya alcancé el control y ahí lo dejo, no, sino hay que alcanzar el control y ahora hay que sostenerlo. Y para sostenerlo necesitamos tener una estrategia de monitoreo tanto clínico como funcional. Y le señalo esto porque a veces con la estrategia terapéutica que se usa, en apariencia se alcanza el control porque se le quitó la tos y la dificultad respiratoria y el médico se pone y dice, ahora sí le voy a cobrar, qué bueno soy, pues ya le quité la tos y el silbido, cuando en realidad el punto es sostener ese control. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que sea necesario. Recuerden ustedes que estamos ante una enfermedad que no se cura, se controla. Desafortunadamente estos principios no se aplican. Fíjense que en estudios internacionales, bueno, en Latinoamérica, se ha demostrado que los pacientes que alcanzan el control bajo estos principios o preceptos de los lineamientos, hace más de una década apenas era del 2.4%, y en la última década es de menos del 10%, o sea, 1 de cada 10 pacientes asmáticos en nuestro medio alcanza el control, y alguien dice, oye, pues qué chafas médicos somos los mexicanos, que no podemos levantar más de ese 10% de control. ¿Cuál será la razón? Pues la razón es que frecuentemente existe una débil correlación entre lo que es la clasificación objetiva de control y la percepción de los pacientes sobre su nivel de control. Es muy común escuchar a la mamá decir, mi hijo está controlado, y escuchar al niño, no, ¿sabes qué? Sí estoy controlado, pero yo no puedo salir a nadar ni a correr porque me da la tos. Pero peor aún, es más fácil entender a veces, escuchar al médico y decir, ya lo controlé, ¿por qué lo controlaste? Ah, porque antes lo internaba 3 veces por mes y ahora lo interno 1. Sí, pues eso no es control. O sea, cada quien tiene su percepción de control, peor aún, a veces cada quien tiene su propio tratamiento. Dice, no, yo a mis pacientes los trato así y me vale lo demás. Entonces, cuando no se tiene esa percepción uniforme y no se conceptualiza lo que es el verdadero control, cada quien entiende el control como le da la gana. Fíjense que uno de estos partes, de estos aspectos, es que hablar de severidad y hablar de control, para mucha gente tiene una relación directa. O sea, dicen, si tiene asma severa es que no está controlado, y si tiene asma leve es que está controlado. Y no es cierto. Hay pacientes con asma leve totalmente descontrolados y hay pacientes con asma grave totalmente controlados. Luego entonces, control y severidad son cosas diferentes. El control tiene que ver con lo adecuado del tratamiento, con la estrategia terapéutica, y la severidad tiene que ver con una propiedad de la enfermedad controlada o no. Hasta aquí entonces, cuando hablamos de respuesta terapéutica pensando en el control, pues lo que queremos es que sea el control total, no que se le quitó tantito la tos y que el niño nada más tose cuando corre, o el niño nada más tose cuando duerme, o el niño nada más tose cuando hace frío, o cuando inhala polvo. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que frecuentemente esta medida de control total apenas se alcanza, decíamos, en menos del 10%. ¿Qué es lo que más frecuentemente sucede? Es que hay una pobre respuesta al manejo médico y que nos da un control parcial prácticamente en el 90% de los casos. Hay otras 2 posibilidades en cuanto a hablar de control. La respuesta inadecuada, entonces sí, estamos ante un paciente con asma de difícil control, pero asma de difícil control
En realidad es menor al 5%. He oído comentarios de médicos, oiga, no doctor, a mí me llegan puros pacientes con asma severa. Tengo más de 200 casos de estatus asmático. Oye, pues ya cambia de médico. Pues no puede ser que tengas la mayor incidencia del mundo diciendo, es que a mí me llegan puros severos. No, cambia la estrategia acá. No es el paciente, puede ser el médico. O lo otro, es que sigue tos y ya le dice todo lo que dicen los lineamientos, sigue tosiendo, sigue con dificultad. Sí, pues no es asmático. Entonces tienes que ejercer otro concepto que es el diagnóstico diferencial que veíamos en un inicio. Entonces, ¿cuál es la estrategia para manejar a estos pacientes? La estrategia incluye un diagnóstico clínico y funcional, como señalábamos hace un momento. ¿Qué incluye? Tener una metodología para evaluar y monitorear al paciente. No solamente es lo control, acuérdense de la disfunción eréctil. Hay que llegar y luego sostenerse, o sea, hay que alcanzar el control y luego sostenerlo. Para eso hay que evaluar, monitorear al paciente. Es necesario entonces educar al paciente, a la familia y educarse uno, que es lo que todos ustedes están haciendo aquí y es meritorio de felicitaciones. Control de factores medioambientales, detección oportuna y manejo de la comorbilidad, que vamos a ver más adelante, la elección adecuada de los medicamentos y vigilar el apego y la adherencia. Lo pueden encontrar todo, como les digo, en los lineamientos GINA, que están en internet, todas estas mismas. ¿Cómo se evalúa y se monitorea a un paciente? Tenemos que evaluar el nivel de severidad que llega el paciente. Si ustedes ven las tablas de evaluación, tienen dos grandes capítulos. El daño con el que llega, esto es por lo que llega el paciente, por síntomas frecuentes, aislados, por despertares nocturnos, por alteraciones en su actividad cotidiana, por estar usando medicamentos de control de manera frecuente. Y a veces nos quedamos ahí, nada más en decir, a ver, ¿cuántas veces tose su hijo? ¿Cuántas veces se despierta? ¿Le sirve el pecho? ¿No le sirve el pecho? Ah, sí, le voy a dar un broncodilatador, dele esto, dele aquello, y nos quedamos en esta parte de la evaluación. Cuando uno de los puntos relevantes es evaluar el riesgo futuro. Y el riesgo futuro tiene que ver con el deterioro de la función respiratoria, tiene que ver con el cambio estructural de la vía aérea, que se conoce como remodelación, tiene que ver con los eventos adversos por manejo inadecuado, tiene que ver con las crisis que pueden poner en peligro la vida de los pacientes. Esto muchas veces no se toma en cuenta cuando se habla de evaluación. ¿Cómo darle seguimiento de manera puntual? Hay escalas, hay esquemas simplificados en donde al cabo de 3 o 4 preguntas el médico puede inferir qué paciente está o no controlado. El Asthma Control Test es una encuesta simplificada a veces que el mismo paciente puede contestar, nada más identificando la expresión de los monitos que se ponen y que le permite al médico decir qué paciente se encuentra en control y qué paciente no está controlado. Fíjense bien, no les dice cuál es la causa de la falta de control. Nada más les dice este paciente no cumple con los criterios clínicos de control, luego entonces búscale. Algo está sucediendo, no está inhalando el medicamento que le das, está confrontando un ambiente completamente adverso, algo está pasando, pero es una alerta y es una alerta que uno debe de investigar. Esa alerta tiene que ver con factores medioambientales. El paciente, imagínense que es alérgico a la saliva de gato o a la caspa del perro, y convive con el perro y con el gato todo el tiempo, pues difícilmente se va a controlar a pesar de que todo lo hagan. El otro grupo de factores que es necesario revisar es la comorbilidad asociada al paciente. Y hay que entender la comorbilidad no como la segunda o la tercera enfermedad, porque ahora todo niño que tiene tos, que se identifica como asmático, que no mejora, le dicen que tiene reflujo, que tiene alergia a proteínas de alimento y que tiene además, alergia a proteínas de leche, y que tiene además acidosis tubular renal y sale con recetas así endemoniadas que, oye doctor, mi hijo sigue igual, me dijeron que tenía todo eso. ¿Por qué? Pues me dijo el doctor que ahora está de moda. Pues no, las enfermedades no son de moda, las enfermedades son si se identifican oportunamente o no. Lo que pasa es que hay que tener las bases, la estrategia para identificar cada una de ellas. Y sí, la comorbilidad más frecuente en el paciente con asma, sin duda alguna, es la rinitis. Las gallinitas de arriba ensucian a las de abajo y es necesario que ustedes establezcan si existe o no un componente rinítico que no les permite el control adecuado de la enfermedad asmática.
Si el paciente tiene reflujo, hay que demostrarlo. Si el paciente piensa ustedes que tiene alergia a proteínas de alimentos, particularmente leche, hay que demostrarlo. Si piensan que tiene alteraciones o trastornos respiratorios de sueño, hay que demostrarlo. Y esta demostración nos lleva entonces a alcanzar una mejor estrategia para seleccionar los medicamentos adecuados, porque dice, si este es chiquito le voy a dar pastillitas y gotas. Si este es mediano, ya le puedo dar un antiinflamatorio tomado, inyectado o inhalado. Si es más grandote, le doy el antiinflamatorio en polvo o en un aerosol presurizado, o le sigo dando pastillas. Entonces a veces se toman en cuenta factores no determinantes en el control del proceso patogénico solamente porque el médico piensa en función de la edad del paciente. Sin embargo, la principal causa de pérdida de control es que el médico establezca si existen unos factores de riesgo no controlados, comorbilidad no establecida, no detectada y tratada, o pobre adherencia a el tratamiento. Cada uno de esos nos llevaría mucho rato hablar de las características, pero en general esto es lo que nos interesa transmitirles. ¿Qué hay en relación a los principios terapéuticos? Un primer parteaguas es recordar que la terapéutica antiasmática o estos principios son idénticos en todos los grupos etarios. No se vale decir, porque mi hijo tiene 2 años y es asmático, lo voy a tratar diferente al niño que tiene 8 años y es asmático, porque a veces así se piensa. ¿Es chiquito? A este no le doy esteroides porque ¿qué tal si no crece, se queda chaparrito, barrigón, con ideas de complot y luego no, entonces no le doy? Entonces le voy a dar mejor otro antiinflamatorio que no sea el esteroide, que me dijeron que es muy bueno, en gotitas, en tabletas, que se mastican, que se chupan, o le pongo supositorios, o le doy puros broncodilatadores. Y entonces cada quien empieza a fabricar ideas alrededor de un manejo, porque así lo han pensado. Cuando los lineamientos dicen, señor doctor, establezca el diagnóstico con función clínica. Si puede evaluar la función respiratoria es mejor el seguimiento. Y tercero, recuerda que los principios terapéuticos, bajo la premisa de ese concepto internacional de asma, establecen que si el paciente está controlado, pues muy probablemente requiera de una menor cantidad de medicamento, de una dosis mínima efectiva que permita mantener el control. Pero si el paciente está parcialmente controlado, no está controlado, de plano está en exacerbación, es necesario que el médico detecte ese nivel de control y en función de ese control determine si incrementa la cantidad de medicamentos, disminuye la cantidad de medicamentos, asocia medicamentos, quita medicamentos, etc. ¿Cuáles son los medicamentos? Miren, la mayoría de los lineamientos, cualquiera que ustedes tengan acceso, tanto en adultos como en niños, y hablo de niños en menores de 5 años, recién nacidos, lactantes, etc., tienen los mismos principios. Por eso inicié diciendo que los principios son iguales en todos los grupos etarios. Si recordamos que el asma es una enfermedad que se define como un problema inflamatorio crónico y decíamos que la estrategia es ofrecer terapia antiinflamatoria, en este momento la mejor terapia antiinflamatoria que se puede ofrecer al paciente con asma son los esteroides. Y los esteroides de tipo tópico. ¿Qué proponen los lineamientos? Los lineamientos proponen que en función del nivel de control que tiene el paciente, el médico puede iniciar con un tratamiento esteroideo en dosis baja, evaluar al paciente para determinar si es suficiente con este nivel o requiere de incrementar la cantidad de la terapia esteroidea. El miedo o la esterofobia hace que se hagan consideraciones de que antes de incrementar a la mayor dosis de la terapia esteroidea, sea posible asociar al esteroide tópico con otro tipo de tratamientos. ¿Cuáles? Habitualmente un broncodilatador de larga acción del tipo de los LABA, ahora van a escuchar del tipo de los LAMA, que son los antimuscarínicos, o bien la asociación con un inhibidor de los receptores donde actúan los leucotrienos, o bien con una jantina de liberación lenta, para disminuir la cantidad de la terapia esteroidea o para evitar el incremento. Sin embargo, ustedes pueden incrementar la terapia esteroidea, incluso hasta la asociación con terapia esteroidea sistémica, recordando que este esquema de flechas
les dice que una vez que se alcance el control, hay que empezar a disminuir esta terapia hasta alcanzar la dosis mínima efectiva que permita mantener el control. Con esto en mente, entonces, la plataforma donde el médico se ubica para tratar, de acuerdo a los lineamientos, al paciente con asma, es sin duda la terapia esteroidea inhalada. El resto de los medicamentos que ustedes han escuchado tienen que ver con la asociación a esta terapia. Todos estos, los beta-2 de larga acción, antileucotrienos, esteroides orales, anticuerpos monoclonales, anticolinérgicos, jantinas, son medicamentos adyuvantes, nunca son medicamentos sustitutivos, porque de repente el médico empieza con la terapia esteroidea y dice, para que no le salgan pelos, se quede chaparrito barrigón, le quito los esteroides al niño y le doy puro antileucotrieno, y ya lo tengo controlado. O si se pone malito, pues entonces estoy dando broncodilatadores de corta acción. O no, yo a mis pacientes con asma los trato con puras jantinas y me vale lo demás y ya no me meto en problemas. Entonces se está generando ese porcentaje de menos del 10% en que tenemos controlados a nuestros pacientes. Esta tabla, que está en inglés a propósito, es una tabla que se ha sostenido para hablar de que incluso en los pacientes menores de 5 años sigue siendo la terapia esteroidea la base o la plataforma donde el paciente va. Con esto, el plan es alcanzar el control, sostener el control, mantener el control, con las preguntas por cuánto tiempo, con qué esquema terapéutico y en la dosis mínima efectiva. Esto lo dicen los lineamientos, esto lo dicen las guías. Desafortunadamente, cuando uno habla de guías, oigan, señores doctores, ¿ustedes conocen las guías? El 80% dice sí. Y de ese 80% los han leído, apenas el 30% dice sí. Y de los que la leyeron, las aplican, menos del 10% dicen sí. Entonces, en la torre, qué mal estamos los mexicanos que no le creemos a nadie. Bueno, pues esto no sucede nada más en nuestro país, en muchos otros países. Vean ustedes cómo apenas un poco más de la mitad de los pacientes con asma reciben la terapia propuesta por estos lineamientos a nivel internacional. ¿Cuál ha sido el conflicto? Pues el conflicto es la esterofobia, el miedo a los esteroides. A pesar de que se han administrado durante largo tiempo, varias décadas, más de 1 billón de tratamientos al año, más de 25 años de uso generalizado. El miedo más importante es que los esteroides dejan chaparritos a los niños. La verdad es que los estudios a largo plazo, y no las interpretaciones segmentarias, demuestran que la talla final del niño asmático que se manejó con esteroides se alcanza cuando el paciente está controlado, a diferencia de lo que sucede en un paciente asmático no controlado, donde el efecto de esa obstrucción al paso del aire es la hipoxemia crónica. El paciente con hipoxemia crónica, lo primero que se le afecta es la talla. Vean ustedes, a todos los cardiópatas hipóxicos frecuentemente son de talla baja por este concepto. No, pero dice, bueno, pero no nomás es la talla, son que le salen hongos y se le ponen zapelos en la lengua. El uso de dosis baja no se ha relacionado con efectos adversos. La dosis intermedia con efectos locales y la dosis alta con efectos sistémicos. Sin embargo, la estrategia dice que si es necesario llegar acá, también una vez que se alcanza, hay que regresar a la dosis mínima efectiva que permita sostener el control. Esto también lo saco a colación porque muchas veces cuando hablamos de esteroides es como hablar de la tarántula y de esta ranita que parece muy bonita, pero que es uno de los animales más mortíferos que hay en el mundo. Unos cuantos microgramos de su veneno son capaces de matar de manera instantánea a un búfalo. Entonces, que son feas y que todo el mundo les tiene miedo, pues en realidad podrían ser los esteroides, y esta que dicen, no, pues se ve bonita, ya la controlé, dejan el asma, puede ser mortífera. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de interpretaciones. O sea, los esteroides tienen mala reputación, como una prima mía que también tiene mala reputación, pobrecita, ya no sé por qué, pero bueno. Entonces, es eso. Entonces, lo que hay que entender es qué hacen estos esteroides y cómo lo hacen, y siguen siendo la piedra angular. En conclusión, el asma sigue siendo un problema de salud pública a nivel internacional. La variabilidad en el curso clínico y su respuesta terapéutica hacen necesario contar con diferentes estrategias
sustentadas en guías internacionales, en elementos establecidos y no en creencias, ocurrencias o anecdotarios de los médicos que a veces hacemos. El control de los síntomas permite disminuir el riesgo de las secuelas y el deterioro funcional de los pacientes. Recuerden que el tratamiento regular con terapia asociada permite alcanzar y mantener el control, eso es lo principal. El asma severa puede tomar varios meses para alcanzar el control, 2, 3 meses, pero una vez que se alcanza, se debe de sostener y no pensar que ya es suficiente para cancelar el tratamiento. La disminución del tratamiento una vez que se alcanza el control debe de sostenerse por lo menos cada 3 meses, en otros términos. Antes de modificar o cambiar la terapéutica, traten de disminuir progresivamente la terapéutica para mantener ese control. Muchas gracias.